La madrugada del 26 de abril de 1986 quedó marcada como el instante en que la humanidad perdió el control sobre su propia creación. Un estallido sacudió la planta nuclear de Chernóbil y con él liberó un enemigo invisible que transformaría vidas, paisajes y destinos. Pero lo más aterrador no fue solo la radiación que se extendió sin piedad, fue lo que intentaron ocultar. Detrás de la catástrofe hay un tejido oscuro de decisiones siniestras, alimentos contaminados distribuidos en silencio, fenómenos inexplicables durante la explosión y operaciones clandestinas que sacrificaron todo para proteger intereses. Chernóbil no solo fue un accidente, fue un campo de experimentos y de verdades enterradas. Hoy desenmascararemos 5 secretos que la historia prefirió mantener en las sombras. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre lo que crees saber sobre esa noche. En el corazón de la Ucrania soviética, la planta de Chernóbil se erigía como un emblema de poder y modernidad. Rodeada por la próspera ciudad de Pripyat, era una promesa de progreso para la Unión Soviética. 4 reactores de diseño RBMK trabajaban sin descanso, alimentando sueños de grandeza, pero también escondiendo fallos que nadie se atrevía a mencionar. Eran bombas de tiempo disfrazadas de innovación. En la madrugada del 26 de abril de 1986, esos defectos despertaron. Durante una prueba de seguridad, un error humano liberó la furia del reactor 4. La explosión fue devastadora, pero no tanto como lo que vino después. La radiación invisible y letal comenzó a devorar todo a su paso, mientras los habitantes de Pripyat continuaban con su vida cotidiana, ajenos al peligro mortal que los rodeaba. La respuesta del gobierno soviético fue un espectáculo de silencio y control. La evacuación de la ciudad fue retrasada, y las noticias del desastre fueron manipuladas antes de cruzar las fronteras. Mientras tanto, bomberos, ingenieros y ciudadanos comunes ofrecían sus vidas, muchos sin saber que estaban caminando hacia una muerte lenta y dolorosa. Pero este desastre fue solo la fachada de algo más profundo y oscuro. Chernóbil no solo marcó una tragedia, abrió las puertas a un mundo de secretos y horrores que aún hoy permanecen ocultos. Cuando el reactor 4 de Chernóbil estalló, no solo liberó radiación al aire, también destapó las fisuras de un sistema que bajo su apariencia de poder sostenía una cadena de decisiones que sacrificaban vidas en nombre de la propaganda. Desde el primer momento, las prioridades fueron claras. La tragedia no debía convertirse en debilidad. Mientras las nubes radioactivas se extendían por Europa, desde Checoslovaquia hasta Japón, en Pripyat, los niños seguían yendo a la escuela. Los mercados funcionaban y las familias paseaban por las calles. Nadie había sido informado del veneno que ya los rodeaba. Eran las 5 de la mañana cuando Mikhail Gorbachov recibió la noticia. Una explosión, le dijeron, pero aparentemente el reactor seguía intacto. No vio necesidad de actuar con urgencia. En lugar de una reunión de emergencia, delegó el caso en una comisión liderada por Boris Sherbina. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo y cada minuto sellaba el destino de miles de personas. Los helicópteros que sobrevolaron la planta al día siguiente confirmaron lo que las autoridades se negaban a aceptar. El desastre era inconmensurable, pero el silencio continuó. Se cortaron las comunicaciones y los ingenieros de Chernóbil recibieron órdenes estrictas de no compartir información. Para las autoridades soviéticas, admitir el accidente no era una opción. Fue en Suecia donde las alarmas se encendieron primero. Los niveles de radiación detectados eran imposibles de ignorar, y las preguntas comenzaron a llegar a Moscú. Incluso entonces, la Unión Soviética negaba cualquier responsabilidad, pero el envenenamiento del aire era evidente, y la presión internacional obligó al gobierno a admitir la tragedia. No obstante, ya era demasiado tarde. Las decisiones tomadas en esas horas iniciales marcaron para siempre la vida de miles de personas, porque en Chernóbil la prioridad nunca fueron los seres humanos, fue proteger una fachada que al final terminó siendo más frágil que el propio reactor. 2 días después de la explosión en Chernóbil, una nube de radiación avanzaba hacia Moscú. En el Kremlin, la urgencia no era salvar vidas, sino proteger la imagen de un gobierno invulnerable. Moscú no podía contaminarse. El desfile del Día del Trabajo debía continuar. Y así nació la Operación Ciclón. Bombarderos Tu-16 despegaron con una misión insólita: perseguir las nubes radioactivas y hacerlas llover antes de que llegaran a la capital. Volaron cerca del reactor en llamas, en un ambiente saturado de radiación, siguiendo el viento que empujaba las partículas venenosas hacia el noreste. Cuando las alcanzaron, liberaron ioduro de plata en el aire. El cielo rugió y una lluvia negra se precipitó sobre las aldeas bielorrusas. Los habitantes de Narvia, a pocos kilómetros de Chernóbil, miraron perplejos cómo el cielo se tornaba gris amarillento. A las 8 de la noche la lluvia empezó a caer. No era una lluvia común.
Estaba cargada de cesio-137 y yodo-131, elementos que envenenarían su tierra y su aire por décadas. Pero ellos no lo sabían. Continuaron sembrando, comiendo lo que producían y dando forma a un futuro que no podían imaginar. Moscú se salvó, pero la Bielorrusia rural pagó el precio. Los niveles de radiación en esas aldeas se dispararon y los efectos no tardaron en aparecer. Niños con malformaciones, tasas de cáncer descontroladas y generaciones marcadas por el envenenamiento invisible. El gobierno soviético nunca reconoció lo que había hecho. Durante años, las aldeas permanecieron habitadas, atrapadas en una espiral de enfermedad y silencio. Fue solo en 1999 cuando las evacuaron definitivamente. Para entonces, las vidas ya habían sido arrasadas no por accidente, sino por decisión. El verano de 1990 ardía en Ucrania, pero en un rincón olvidado de un patio ferroviario, un tren frigorífico escondía un peligro mucho más aterrador que el calor. Dentro de sus vagones, 317 toneladas de carne radioactiva aguardaban un destino que nadie quería reclamar. No era solo carne, era la prueba tangible de cómo un sistema entero eligió sacrificar vidas para evitar admitir su fragilidad. Después de la explosión del reactor 4, más de 100.000 animales fueron retirados de la zona contaminada. En lugar de ser descartados, fueron enviados a mataderos en Ucrania y Bielorrusia, donde trabajadores, entre alarmas de radiación, procesaban carcasas contaminadas. Agrónomos de Moscú habían preparado un manual que detallaba cómo mezclar carne radioactiva con carne limpia para producir salchichas que serían distribuidas por toda la Unión Soviética. Moscú y Leningrado, por supuesto, estaban exentas. Mientras tanto, la carne más contaminada se acumulaba en congeladores saturados. En su desesperación, los gerentes de una planta en Bielorrusia empacaron 317 toneladas en un tren refrigerado y lo enviaron a la República de Georgia. Allí fue rechazado. Y así comenzó el viaje del tren radioactivo. Durante 3 años, el tren recorrió las vías de la Unión Soviética. En cada estación la escena se repetía. Funcionarios locales, armados con dosímetros, confirmaban los altos niveles de radiación y negaban el acceso. Mientras tanto, el tiempo pasaba. Los sistemas de refrigeración comenzaban a fallar y el contenido del tren se convertía en un peligro cada vez mayor. En 1990, la KGB finalmente intervino. Llevaron el tren a una región remota de Bielorrusia y enterraron los vagones en una fosa de concreto dentro de la zona de exclusión. Pero el daño ya era irreparable. Por años, miles de personas consumieron carne contaminada, lo que provocó enfermedades invisibles que marcaron generaciones. El tren de carne radioactiva no es solo una historia de negligencia. Es un símbolo de cómo el silencio y el orgullo de un régimen pueden envenenar no solo el cuerpo, sino el alma de un pueblo. La noche cubría Kiev con un silencio absoluto. Bajo ese manto oscuro, un convoy de 30 camiones cruzaba lentamente la ciudad cargando un secreto mortal. Entre los misiles antiaéreos, 3 ojivas nucleares viajaban ocultas, rodeadas por el mismo veneno invisible que había escapado del reactor 4 de Chernóbil apenas 3 días antes. La misión era clara: evacuar las armas de la base militar de Chernóbil a cualquier costo. Los soldados, sin trajes protectores ni preparación, cargaron los misiles contaminados en los camiones. Sabían que estaban lidiando con un enemigo que no podían ver, pero no había espacio para dudas. El arsenal nuclear era más importante que sus vidas. Durante 14 horas, el convoy avanzó lentamente, apenas alcanzando los 20 kilómetros por hora. La nube radioactiva seguía sus pasos, cubriendo cada superficie con partículas letales. Cuando llegaron finalmente a la base aérea de Borispol, no hubo celebraciones. Las armas fueron desmontadas rápidamente, pero los hombres quedaron marcados para siempre. Sin descanso, volvieron a Chernóbil 3 veces más, rescatando equipo militar saturado de radiación. Cada viaje era una sentencia silenciosa. Uno de los líderes de la misión recordaría años después la muerte de su conductor, un joven de 28 años que no resistió los efectos de la exposición. Nadie sabe por qué lo hicimos, diría amargamente. Durante años, los camiones y equipos permanecieron en Borispol, irradiando un peligro invisible. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Las armas nucleares fueron protegidas, pero las vidas humanas se sacrificaron sin remordimientos. En la madrugada del 26 de abril de 1986, un destello azul iluminó el cielo sobre Chernóbil. Fue un instante fugaz, pero lo suficientemente impactante como para quedar grabado en la memoria de quienes lo vieron. Alexander Yenko,
uno de los trabajadores de la planta, recordó cómo, al salir corriendo del reactor, observó esa luz flotando en el aire, un aviso silencioso de que algo irreparable había sucedido. La versión oficial habla de una explosión causada por un mal manejo en una prueba de seguridad. Vapor, hidrógeno y material radioactivo fueron liberados, causando un colapso en el reactor. Pero algunos científicos plantean otra posibilidad, que ese destello azul no fue solo un efecto del desastre, sino el indicio de una explosión nuclear. Lars Erik de Geer, físico nuclear, encontró rastros de xenón 133, un isótopo típico de explosiones nucleares, en la ciudad rusa de Cherepovets, a más de 370 kilómetros de distancia y fuera del alcance de la nube radioactiva conocida. Los datos sugieren que una explosión extremadamente potente pudo haber elevado partículas radioactivas a kilómetros de altura, lo suficiente como para ser arrastradas por vientos de gran altitud. Dentro del reactor, las pruebas no eran menos reveladoras. La explosión fue tan fuerte que una tapa de 2.000 toneladas fue lanzada por los aires y aterrizó de manera precaria sobre la estructura. Los daños internos, incluyendo una placa de 6 toneladas completamente derretida, refuerzan la hipótesis de que una detonación nuclear fue el primer evento, creando un calor y una radiación tan intensos que el aire circundante se ionizó, generando esa luz azul. Aunque algunos atribuyen el fenómeno a la radiación Cherenkov, que produce un brillo azul cuando partículas cargadas viajan más rápido que la luz en un medio, los testimonios de quienes lo vivieron señalan algo más: un pescador, a menos de 500 metros de la planta, escuchó 2 explosiones y describió el destello como una visión casi irreal. Más de 30 años después, el misterio del destello azul sigue sin resolverse. ¿Fue un aviso, un fenómeno físico o la evidencia de un desastre aún mayor del que no se habla? Tal vez, como la radiación que aún emana desde el reactor 4, la verdad permanezca oculta bajo capas de silencio y teorías. Chernóbil no fue solo un desastre nuclear. Fue un reflejo brutal de cómo el silencio y el orgullo de un régimen pueden amplificar una tragedia. Desde las lluvias manipuladas hasta el tren de carne radioactiva, cada pieza de esta historia revela una verdad inquietante. Cuando la prioridad es proteger la imagen del poder, las vidas humanas quedan relegadas al olvido. ¿Cuántas otras verdades han sido enterradas por el miedo, la negligencia o la conveniencia política? ¿Qué otros eventos históricos esconden secretos que cambiarían nuestra forma de ver el mundo? Si estas preguntas te intrigan, suscríbete al canal, da like y activa las notificaciones. En el próximo video exploraremos leyendas urbanas que, como los secretos de Chernóbil, resultaron ser aterradoramente reales.